Cada vez que pensabas que ya había sido suficiente, te volvía a atrapar con su encanto. Comienza a buscar a su siguiente víctima mientras está contrayendo matrimonio con la actual. Yo me decía a mí misma que si no sacaba a este hombre de mi vida, si no lo hacía rápido, iba a morir. Estafador, arruinó vidas, rompe corazones, ladrón, cargos por fraude. Siniestros. El hombre que se casó muchas veces. Acepté conocer a Ed en un lugar público. No quería que viniera a mi casa, así que decidimos juntarnos en un restaurante equidistante para él y para mí. No me gustaba ir a bares y es difícil para una persona de mi edad conocer a alguien. Por eso puse un aviso en internet. Estacioné mi auto, entré y me senté frente a la puerta para ver cuando llegara. Y de pronto miré arriba y estaba en la puerta mirándome. Tenía una sonrisa muy linda y me dije, vaya, qué bien, es un hombre muy apuesto. Este almuerzo va a ser muy interesante. Sandra Phipps quedó cautivada solo con el saludo. Y cómo no, Ed Hicks medía 1,95 metros. Era ingeniero en la base naval de Virginia y decía ser divorciado. Padre soltero a cargo de 2 hijos. Era una buena historia, adornada a la perfección con su gran cantidad de romances y de matrimonios. Hasta este día, nadie lo sabe con seguridad. Cuando llegué a casa, tenía un correo en el que me decía, me gustó mucho conocerte, creo que me gustaría llegar a conocerte mejor. ¿Crees que sea posible que sigamos viéndonos? Y le contesté diciéndole, por supuesto, me gustaría. Después de su divorcio ocurrido 4 años atrás, Sandra nuevamente estaba en buena condición financiera y preparaba la pronta boda de su hijo. Tal vez por esa razón, su casa se sentía un poco vacía. Sandra era una mujer profesional consolidada. Tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo, una buena vida y relaciones exitosas. Y si tenía una relación más o no, no era algo que la definiera emocionalmente para nada. Ella tenía buenas relaciones con sus 2 ex esposos y no tenía motivos para desconfiar de Ed. Claro que entonces no sabía nada de su vida secreta, y su inocencia aún no se convertía en la venganza que terminaría con Ed Hicks, castigado con la sentencia más fuerte jamás aplicada en un caso de bigamia en Virginia. Durante la etapa del cortejo, Ed era el señor romance, el señor encanto. Enviaba flores, llamaba todo el tiempo, se preocupaba mucho por todo lo que a ella le interesaba. Cada vez sentía más y más amor por él. Creo que me estaba enamorando profundamente. Nunca me había pasado algo así con respecto a nadie. Era un sentimiento casi indescriptible el que sentía. Él me hacía sentir como si yo fuera la única mujer del planeta. Me dijo que, aunque viviera a 3 horas de mi casa en la ciudad de Washington, tenía que venir aquí a menudo por negocios. Cuando venía, se quedaba quizás una noche, tal vez 2, y yo le preguntaba, ¿podrías decirme qué ocurre con tus hijos adolescentes? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién se encarga de ellos mientras tú no estás? Y me dijo que tenía una prima que se iba a su casa mientras él no estaba. Sandra no tenía motivos para preocuparse de los hijos de Ed. Estaban siendo bien cuidados por otra mujer que los amaba mucho, la esposa de Ed. Cuando recién nos conocimos y comenzamos a salir, escuchaba su voz y me emocionaba. Me ponía tan contenta de poder verlo y no podía esperar al final del día para poder pasar el tiempo con él. El que fuera padre soltero y todas las historias que contaba, como esa de que se encargaba de sus hijos, sin duda fue lo que me atrajo. A Julie le atrajeron esos niños sin madre, tal como la luz a una polilla porque ella tenía mucho amor para entregar. Cuando miro atrás y recuerdo lo que sé que han visto esos niños, me hace sentir náuseas. Me enferma físicamente. Sandra también quería conocer a los hijos de Ed. Para conocer a un hombre hay que ver su casa y cómo vive.
Me dijo que nunca había habido otra mujer en la vida de sus hijos aparte de su madre y que quería incluirlos en esto, pero muy lentamente. Que cuando sintiera que era el mejor momento, me invitaría por el fin de semana para conocer su casa y a sus hijos. Y yo lo admiraba por eso. Me llamaba mucho la atención. Pensaba que estaba siendo un buen padre, que era cauteloso, que estaba preocupado por el bien de sus hijos ante todo. La historia personal de Ed era casi demasiado buena para ser cierta. Parecía un hombre peculiar con un buen corazón. Bueno, supongo que así es como se conquista a las mujeres, convenciéndolas de que eres un ser humano decente. Ed Hicks le presentó todos los aspectos correctos de su personalidad. Era un profesional, contaba con compensación militar, parecía ser un buen hombre. Pensé, realmente no esperaba esto para nada. ¿Estaré lista para empezar esto de nuevo? Y dije, sí, lo estoy. Lo estoy. Ed le había robado el corazón a Sandra, pero no le había robado la razón. Un día, un hecho en particular, la hizo sospechar. Sonó el teléfono y el identificador de llamadas decía Julie Hicks. Y dije, contesté el teléfono, era Ed, y de inmediato le dije, mi identificador de llamadas decía Julie Hicks, y sé que ese no es el nombre de tu hija. Entonces, ¿quién es Julie Hicks? No hay una brecha muy larga entre decir quién es Julie Hicks y quién es Ed Hicks. El día en que Estados Unidos perdió la inocencia, las mujeres en la vida de Ed comenzarían a verlo con otros ojos. Sandra Phipps se estaba enamorando perdidamente de su amor de internet, Ed Hicks. Pero se alarmó cuando un día encontró algo inusual en su identificador de llamadas, el nombre de Julie Hicks. Ed le debía una explicación. Ed me dijo que justo antes de que se cambiara de California a Virginia, había tenido que irse de viaje nuevamente. Que aún no tenía instalada su línea telefónica y que le había pedido a su prima que fuera a quedarse con sus hijos. Y él le había pedido a ella que contratara la línea telefónica mientras él no estaba. Entonces quedó a su nombre. Aunque le creí en ese momento, me pareció muy extraño que su número telefónico estuviera a nombre de su prima. Y se lo pregunté en un momento y me respondió muy molesto. Le dije que no lo hiciera así. De hecho, Julie y Ed Hicks llevaban 8 años de casados. Julie era la madrastra de los hijos de Ed y los amaba como si fueran suyos. En cuanto a Ed, Él no me agradaba mucho, pero creo que es posible amar a alguien sin que te agrade. ¿Tiene eso algún sentido? todo tenía sentido en ese momento. Pero no después de saber el pasado violento de Ed. Comenzando con la madre de sus hijastros. La estranguló y la lanzó contra la pared. Aparentemente, cuando hablé con Jonet sobre esto, me dijo... Vi que tenía las marcas de sus dedos alrededor del cuello. Entonces su comandante la había obligado a hacer la denuncia. La razón por la que lo cubría es porque él la amenazó con quitarle a sus hijos y que no los vería más porque él tenía la custodia. Entonces él usaba a sus hijos como arma. Julie no tenía buenos recuerdos de su matrimonio, porque la magia se había esfumado poco después de intercambiar sus votos nupciales. No reíamos ni nos divertíamos como antes. Su humor era muy cambiante. Inventaba excusas para ausentarse a menudo. Estaba mucho más impaciente con los niños. Cuando llegábamos al punto en que parecía que rompíamos, activaba un poco sus encantos. O si no se iba a trabajar, lo que aliviaba la tensión. La mayor parte del tiempo en que Ed se ausentaba estaba con Sandra. Una doble vida que mantuvo por más de 5 meses, hasta el 11 de septiembre de 2001. El día de los atentados, yo estaba trabajando y dijeron que habían atacado el Pentágono. Ese día, Ed estaba en una reunión en el Pentágono. Recuerdo que me dije, ¡santo cielo! Mi esposo está ahí, y corrí al teléfono. Lo llamé a su celular y me desviaba a su contestadora. No me respondía. Y yo pasé todo ese día muriendo, pensando si estaba bien, si estaba vivo, si estaba muerto. Mis hijos llamaban desde la escuela. Julie, ¿está bien mi papá? ¿Está bien mi papá?
Ed estaba abajo trabajando en mi computadora y yo bajé corriendo. Estaba muy asustada y fui a buscarlo. Él subió y se sentó conmigo hasta cerca de las 2 de la tarde, viendo esas imágenes horribles. A Sandra le preocupaban los hijos de Ed mientras veía esta calamidad. ¿Qué estarían pensando? ¿Dónde estaba su papá? Y le dije, ¿por qué no te vas a casa? Tienes que estar con tus hijos, ellos deben estar preocupados. Y se quedó hasta cerca de las 2 de la tarde. Ed tenía un viaje de 3 horas para inventar una historia. Y como siempre, era perfecta. Cuando los niños llegaron a casa de la escuela, me llamaron para decirme que había un mensaje de su papá y que estaba bien. Cuando llegué a casa del trabajo, me contó una historia muy bien preparada de que iba llegando al Pentágono cuando se estrelló el avión y que, debido a su trabajo con el gobierno, había tenido que reportarse en el fuerte Belvoir, que la seguridad era muy estricta, que le tomó horas en llegar. Y todo me sonaba muy creíble. Luego me enteré que vio todo por televisión, desde la casa de Sandra, y dejó que sus hijos y yo nos preocupáramos todo el día, sin saber si estaba vivo o muerto. Lo que me hizo a mí y a los niños ese día, no sé si podré perdonárselo. Ed escapó por poco de su propia crisis ese 11 de septiembre. Pero ese por poco no debe haber sido suficiente, porque tomó acciones para simplificar su vida. Una semana y un día después del 11 de septiembre, llegué del trabajo. Ed no estaba en casa. Y había una carta sobre mi cama. Decía cosas como, no compraste las cortinas que quería, no limpiaste bien la alfombra, tienes sobrepeso, tienes arrugas en la cara porque no sonríes. Cualquier cosa que subestimara o menoscabara estaba en esa carta. Y creo que deberías ir a Utah y ayudar a tus hermanas a cuidar de tus padres. Les diremos a todos que estás ahí y que intentaremos solucionar los problemas. Julie empacó sus cosas. Sería difícil dejar a los niños, porque sabía que la separación era inevitable. En la mente de Ed ya estaban separados. Ed finalmente me invitó a su casa a conocer a sus hijos. Esto fue en octubre, es decir, unos 6 meses después de que habíamos comenzado a salir juntos. Cuando entré a su casa y miré alrededor, me encontré con la casa más ordenada y limpia que jamás haya visto. Y lo miré y le dije, si no te conociera, pensaría que otra mujer vive aquí. Había visto algunas cosas con el nombre de Julie Hicks y también con el nombre de Julie Flint, y yo pensaba que se trataba de su prima. Pero seguía encontrándome con cosas y despertó mi curiosidad. Así que le pregunté y le dije, ¿Julie Hicks y Julie Flint es realmente tu prima o salías con alguien más que se llamaba Julie? Y me dijo, bueno, en realidad yo sí, pero no quería molestarte. Antes de llegar a Virginia salía con una mujer llamada Julie. Y me dijo, no quería molestarte porque esta mujer está loca. Me acechaba todo el tiempo. Vino a Virginia incluso después de mudarme y se quedó un par de días y le dije que se fuera a California porque no quería que tú lo supieras. Entonces yo pensé que esta mujer, Julie, estaba loca, completamente desquiciada y que le hacía la vida imposible. Pero catalogar a Julie como loca no logró disipar sus sospechas. Vio la oportunidad de aclararlo de una vez por todas en la graduación de la escuela secundaria de la hija de Ed. Su madre, Jonet, viajaría desde California. Entonces le pregunté y le dije, cuéntame sobre Julie. ¿Alguna vez ella y Ed estuvieron casados? Y me dijo, por supuesto que no. Me dijo, esta mujer está loca. Incluso me llamó a mí varias veces acosándome. No te puedes imaginar lo que es eso. Y dijo, Ed nunca se habría casado con ella. No, nunca, jamás se casó con Ed, no. Está loca. Y eso fue tan tranquilizador para mí. Eso me confirmó que Ed estaba diciendo la verdad. Le creí. Cuando Ed le propuso matrimonio el día de San Valentín, Sandra aceptó.
se casaron en mayo de 2003. La verdadera señora Hicks no estaba en la lista de invitados. Si hubiera asistido, podría haberle advertido a Sandra. Cuando te casas con Ed, él cambia. La madre de Sandra logró advertirle 3 días antes de morir. Me acerqué a ella en su cama, en el hospital, para poder darle un fuerte abrazo. Y ella simplemente me susurró al oído diciéndome, si Ed te hace algo malo, aléjate inmediatamente de él. Le dije, no te preocupes, mamá, yo estaré bien. Luego de un cortejo de 2 años, Sandra Phipps pensaba que finalmente se había casado con el hombre correcto, pero ella no sabía muchas cosas sobre Ed Hicks, y eso cambiaría su vida para siempre. ¿Qué ganaba él con esto? ¿Por qué hacía esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué razón Ed Hicks se casaba una y otra vez? Sandra tenía dudas con respecto a Ed, pero cuando le venían a la mente, ella las descartaba rápidamente. Ed Hicks parecía haber aprobado, pero para Sandra, al igual que Julie, la luna de miel terminó demasiado rápido. Íbamos de pesca o a navegar, lo acompañaba a hacer windsurf, y luego llegábamos a casa y él se sentaba frente al televisor sin hablar nada. Yo intentaba hablarle, ¿qué te ocurre? Y él inmediatamente me decía que había algo malo conmigo. Para mí, Ed se había convertido en el perfecto Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Por poco tiempo, él fue un hombre maravilloso aquí en la casa. Yo no había podido pedir un esposo mejor, más atento, más alegre. Bromeaba todo el tiempo y de pronto algo cambió. Y se convirtió en un extraño, en alguien... Todo fue negro en esta casa. Pero no le molestaba para nada su dinero. A Ed le encantaba ir de compras y Sandra pagaba las cuentas. Equipamiento de golf, de windsurf, equipos de buceo, equipos de pesca. Compró 3 autos usados mientras estuvimos casados. Entonces comencé a preguntarme y le dije... Me está costando mucho pagar las cuentas y las tarjetas de crédito y los seguros. Según tu cargo de trabajo en el gobierno federal, deberías estar recibiendo un muy buen sueldo y no lo veo. ¿Por qué no puedes contribuir para los gastos? Y me dijo, bueno, tengo muchas deudas a causa de Jonet, la madre de los niños. Yo pagué su tratamiento de rehabilitación de las drogas y aún tengo deudas asociadas a eso. Sandra no era la única mujer pagando las cuentas de Ed. En Utah, Julie aún debía cuidar de sus padres enfermos, mientras recibía llamadas de acreedores. Me fui en octubre y en el mes de marzo recibí una llamada diciendo que no se había pagado ninguna cuota del auto en 3 meses. Así que llamé a Ed y me dice, sí, estoy un poco atrasado con las cuentas, pero hablé con el hombre ayer. Le pagué una cuota hoy y le pagaré otra en 2 semanas para ponernos al día. Entonces yo pensaba que todo estaba bien, que él se estaba encargando y no me preocupé más. Una semana después recibí otra llamada diciendo que no había recibido nada y querían saber qué pasaba. En ese momento comencé a sospechar y llamé para averiguar por mis tarjetas de crédito. Y descubrí que no había pagado absolutamente nada de lo que estaba a mi nombre desde que yo me había ido. Me llamaban todos los días, y todos los días les decía lo mismo, que no podía darles lo que no tenía, que si me ayudaban les pagaría. Ahora tenía a mis padres enfermos, preocupados por mis finanzas. De vuelta en Virginia, Sandra también recibía noticias que no quería escuchar. Recibí un correo intentando advertirme a mí y a otras mujeres sobre este hombre, que tuviéramos mucho cuidado con él, que no era lo que aparentaba, que no decía la verdad sobre su vida. En el segundo correo, de hecho, había un enlace dentro del mensaje a un obituario de un periódico de Salt Lake City. Un hombre de apellido Flint. Lo abrí y salía
la lista de familiares vivos y el nombre de una hija, Julie Flink Hicks, y su esposo Ed. Mi papá murió en mayo. Y cuando llegué del funeral de mi papá sonó el teléfono. Lo contesté y era la compañía de la tarjeta de crédito. En ese momento dije, escuche, acabo de volver del funeral de mi papá, y colgué el teléfono. Me dije que no podía seguir con esto y busqué a un abogado para declararme en bancarrota. Mi mamá estaba muriendo. Ed nunca llamó, nunca envió una tarjeta, nada, nada. Ed estaba muy ocupado defendiéndose de los misteriosos correos de Sandra como para enviar sus condolencias. Inmediatamente lo confronté y le dije, ¿quién está enviando esto? ¿Quién es ella? Aquí dice que tú y Julie están casados y que tu suegro acaba de morir. Se enojó conmigo. Se puso muy desagradable. Me dijo, no debieras preguntarme eso. Esto no es verdad. Tú me conoces. Sabes que soy hombre de una sola mujer. Nunca había visto ese lado de Ed. Ed podía controlarte por completo. Tenía el poder de alegrarte o angustiarte en segundos. Estaba parado ahí enfrente, se le salían los ojos. Tenía la cara desfigurada. Yo nunca lo había visto con ese nivel de ira. Tenía un componente violento, tanto con sus esposas como con sus hijos y sus hijastros. La primera vez que se casó lo hizo con una mujer que ya tenía 4 hijos, y esos hijos, ya grandes, llegaron a odiarlo rápidamente porque él era violento con ellos. Su tercera esposa, Monica Hicks, denunció maltrato físico por parte de Ed, y su cuarta esposa, Janet Hicks, pidió un recurso de protección en una corte en California porque él la habría golpeado. El patrón se repetía. Un hombre que se cansaba rápidamente de sus esposas y luego las trataba violentamente. Ahora Sandra se encontraba en el laberinto de su misteriosa psicología y sin encontrar una salida fácil. Si intentaba ayudar en algo a los niños, a él no le gustaba y me reprendía por ello. Luego, en los días siguientes, me decía que no estaba haciendo lo suficiente para demostrar habilidades de madre hacia los niños, incluso en la forma en que doblaba su ropa. Según él, no lo hacía bien. Sentía que me estaba volviendo loca. Tenía el estómago hecho un nudo. Siempre estaba alerta por miedo a que le pareciera que algo estaba mal. Mi padre murió el 13 de febrero de 2004. Y luego tuve que cuidar a mi madre. Ella no estaba bien. Ed no era tonto. Podía oler la herencia. Así que una vez más activó sus encantos. Me tenía en sus redes sin tener escapatoria y no podía, en ese momento no podía decirle que se fuera de mi casa. Quería que este matrimonio funcionara, quería envejecer con él. Sandra tampoco era tonta. Su devolución de impuestos la alertó. Ambos debían recibir un cheque conjunto, pero a fin de año el cheque no había llegado. Así que a principios de enero de 2005 llamé al estado de Virginia. Les dije quién era yo y les pregunté dónde estaba nuestra devolución. Y me dijeron, bueno, señora Julie Hicks, esto es por su devolución del año 1999 en California. Yo les dije, esperen un momento. Primero que todo, yo no soy Julie Hicks y no conocí a este hombre en el 99. Entonces supe que me había mentido. Y en grande. Lo confronté por esto. Por primera vez en mi vida pensé que un hombre iba a golpearme. Estaba temblando. Me dijo, mis problemas de impuesto no te conciernen. Ella se presentó ilegalmente e irá a la cárcel. Entonces me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? Mi madre se está muriendo, no puedo hacer nada, no puedo volver a confrontarlo así. Temo que vaya a hacerme algo. Y pensaba, si no saco a este hombre de mi vida ahora, voy a morir. Inesperadamente, Ed fue el único que hizo algo, y en secreto comenzó a sacar sus cosas del garaje de Sandra.
Ya sabía lo que planeaba. Y también sabía que no podía confiar en nada de lo que él dijera o hiciera. Así que instalé un programa en nuestra computadora que podía identificar cualquier registro que se hiciera en el teclado. Y de esa manera descubrí su contraseña de correo. Ella revisó su correo. Ahí estaba, la evidencia definitiva de quién era en realidad su esposo. La noche anterior había puesto un anuncio en una página de citas. En su aviso buscaba una mujer para que se jubilara con él en las Bahamas, en una propiedad que yo ayudé a comprar. Me enfurecí. Estaba más que enojada. Cuando Sandra atrapó a su esposo buscando su próxima víctima por internet, supo que había descubierto al monstruo detrás de la máscara. Pensé, qué gran pedazo de basura. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿No tiene conciencia? ¿No tiene moral? Esto también destapó su propio lado oscuro, la necesidad de venganza. Lo llamé por teléfono. Él estaba en su trabajo y le dije, te vas de mi casa. Estoy cansada de tus mentiras, de tus engaños y de ti. Así que en un 2x3 había echado a mi esposo, hice cambiar las cerraduras de la casa, le corté el servicio en su teléfono, todo en 8 horas. Llamé a Jonet un par de días después y le dije que había echado a Ed de la casa y que tenía dónde quedarse hasta que encontrara un apartamento. Y luego le pregunté sin rodeos, ¿por qué me mentiste en la graduación de Ashley? Yo te pregunté directamente si alguna vez había estado casado con Julie y tú me dijiste que no. No podía decírtelo. Ed no me hubiera permitido ver a mis hijos y yo le dije, tus hijos ya son adultos. Si Sandra guardaba rencor con los niños por haber guardado silencio, Julie pronto podría darle una explicación. Siempre les enseñó a preocuparse de sus propios asuntos. No se habla de otras personas y nadie habla de nosotros. En retrospectiva, ahora veo que así les enseñaba a mantener la boca cerrada, a encubrirlo. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuántas veces ha estado casado Ed? Y ella dijo, 8 hasta donde yo sé. Nunca en mi vida me había sentido tan impactada. Pensé que iba a caerme desmayada. Mi pregunta inmediata fue si siempre se divorciaba, y me dijo que no. Sabía que la bigamia es un delito mayor y no podía esperar a verlo tras las rejas. Sandra hizo una denuncia por bigamia, la cual comenzó con una investigación de inmediato. El detective llamó a Julie y le dijo que su esposo estaba casado con otra mujer. En ese momento quedé boquiabierta. Creo que le dije, ¿escuché bien? Y él me dijo, sí, así es. Me preguntó si colaboraría con la investigación y le dije, por supuesto, no hay problema. Le entregaré todos los papeles que necesite de mi parte. Le agradecí haberme llevado el certificado de matrimonio al irme porque lo necesitaba. Unos días después de haber hecho la denuncia por bigamia, cuando descubrimos que Julie existía y que seguía casada con él, la llamé por teléfono. La llamé un sábado por la tarde y me dijo, hola, qué gusto que me llames. Y yo le dije, bueno, fue un poco difícil llamar, había que juntar valor para hablarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Julie tú? supo que Sandra no era la amante maquinadora. Es bueno Y que Sandra nos rápidamente se dio cuenta que Julie no estaba loca. Sí. Sandra y yo hablamos por teléfono todos los días, durante horas los primeros meses. Quería saber si Ed le había hecho las mismas cosas que me hizo a mí. Y de hecho sí. Incluso le envié esta Mientras fotografía a comparaban mis padres experiencias, para que conociera quedó mi muy nueva claro vida. cómo Ed las había manipulado emocional y financieramente. Digamos que las explotaba como parte de su vida normal. Así es como pensaba que debía ser su vida, que estas mujeres debían rendirle pleitesía, que él debía tener acceso total a sus cuentas bancarias y al agotar todos los recursos iba en busca de otra mujer.
Hubiera sido un placer para ellas unir fuerzas para hundir a Ed, pero su equipo necesitaría respaldo. En lo que a bigamia respecta, las leyes están en pañales. La policía me dijo que la bigamia ni siquiera estaba en el radar, que aunque es un delito mayor, casi nunca se llega a juicio, y si eso llegara a ocurrir, solo salen con una reprimenda y una multa casi igual a las multas por infracción. 200, 300 o 400 dólares, más 6 meses de libertad condicional. Y nada más. Pero comenzamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenía la denuncia por bigamia y no querían arrestarlo. Ambas habíamos hablado con un detective de policía y él nos dijo que había 21 posibles esposas. Me lastimó financieramente. Me enteré que fue él el que hizo que Julie se declarara en bancarrota y que perdiera el auto. Una reprimenda es poco. Sandra quería hacer ver a la gente esta infame injusticia. Pensó que algo de publicidad avergonzaría a las autoridades y las haría actuar. Se contactó con Tom Jackman, un reportero del Washington Post. Un día, inesperadamente, recibí un mensaje de Sandra Hicks. Había reunido muchos documentos que confirmaban la acusación de que Ed Hicks tenía muchas esposas. Mi primer objetivo fue hacer una cronología para intentar saber cómo había formado su vida e intentar descifrar su patrón si es que tenía uno. Y luego, ya que él no quería hablar conmigo, intentar determinar por las mujeres lo que sabían de él, qué obtenía él de esto. Indagué al respecto, contactando a los juzgados del país, intentando conseguir copias de los certificados de nacimiento de Ed Hicks y los registros de divorcio en California, Oregon, Texas. También comencé a tratar de ubicar a las mujeres con las que había estado casado y a ubicar a sus hijastros y a sus propios hijos que estaban repartidos mayormente por el oeste. En estos tiempos, con las bases de datos que existen, no me fue difícil empezar a encontrar a las personas y se armó una especie de tren en el que una persona me contactaría con la siguiente. Diría que el mayor desafío fue hacer que algunas personas del pasado de Ed Hicks hablaran conmigo cuando no querían hacerlo. Las ex esposas número 3 y 4, la número 4 en particular, aún ama a Ed Hicks y tiene 2 hijos con él. La número 3 me colgó el teléfono repetidas veces. Tom trabajó durante mucho tiempo, más de un mes, en el reportaje. Y resultó que finalmente salió publicado el día de la audiencia preliminar de Ed Hicks, titulado El hombre que se casó muchas veces. El reportaje de Jackman descubrió más aristas en el misterio de Ed Hicks. Este hombre se habría casado 7 veces, 4 de ellas sin haberse divorciado, y no tenía 2, sino 3 hijos biológicos. No había visto a su hijo mayor en más de 20 años después de haberlo abandonado. Fue investigado por el delito de bigamia en Virginia. Julie vendría a Virginia, iríamos a juicio y saldría una sentencia. Justo el día antes de ir a juicio me llamó el fiscal y me dijo que desecharía el caso que estaba llevando a cabo, porque cuando él se había casado con Julie, él aún estaba casado con Rose, la esposa previa a Julie. Por lo que el matrimonio con Julie era el ilegal, el bígamo, el nulo. En el fondo, quizás yo seguía casada legalmente con él. Estaba temblando, estaba furiosa, estaba enojada. Conducía y le di las llaves de mi auto a mi hermana y le dije, voy a matar a alguien, toma las llaves. Después de todo el dolor y los esfuerzos, Sandra no pudo juzgarlo y Ed Hicks salió libre. Dije, qué horror. ¿Qué vamos a hacer? Un vacío en la ley provocó que el matrimonio de Sandra con Ed fuera legal. No tenía motivos para llevarlo a juicio, pero Julie sí, y no cabía duda de que lo haría. No, esta lucha nunca fue solo por lo que él me hizo a mí. Si hubiera sido solo mi matrimonio, probablemente no hubiera hecho esto. Pero se casó con Sandra mientras estaba casado conmigo y supe de las otras esposas en el pasado. Era un patrón. Iba a victimizar a otra mujer. Efectivamente, ya había otra mujer en Carolina del Norte a quien le propuso matrimonio mientras seguía casado con Sandra. El ciclo no se detendría.
El caso de Julie fue asignado al fiscal Derek Wagner de la Oficina General de Abogados de la ciudad de Chesapeake. Lo que buscaba en los documentos era un periodo de coincidencia y creo que había un periodo de 21 días de coincidencia entre su matrimonio con Rose, el cual creo que fue su 5º matrimonio, y su matrimonio con Julie, que fue su 6º matrimonio. Una vez que revisé las notas y me di cuenta que había un periodo de tiempo en el que vivió en Chesapeake después de ese matrimonio, supe que tenía un caso. En ese momento, Ed estaba inubicable. Después que desecharon su caso aquí en Fairfax, ¿quién sabe dónde fue? La historia de este hombre bígamo llamó la atención de los productores del show del Dr. Phil. Invitaron a las mujeres al programa lo antes posible. Acepté hacerlo porque tanto Sandra como yo sabíamos que había otra mujer. Nosotras sabíamos que había estado saliendo casi todos los fines de semana del área de Alexandria. Y nosotras estábamos seguras que había otra mujer que no tenía idea de quién era Ed Hicks en realidad. Y la única manera de contactarla era así. Es vergonzoso ventilar la vida personal, pero él no se detendría jamás. Y no queríamos que nadie más se convirtiera en otra víctima. El programa se transmitió en Carolina del Norte una mañana y una mujer que estaba viéndolo dijo: «Ese hombre, Ed Hicks, está saliendo con mi hermana». Y luego llamó a la policía y también llamó a su hermana, quien estaba ahí sentada con Ed, no viendo al Dr. Phil, sino que otro programa. Llegó la policía y arrestó a Ed Hicks por sus cargos de bigamia en Virginia. Ed fue llevado a Virginia, donde un magistrado lo liberó con orden de arraigo. Violando estos términos, Hicks regresó a Carolina del Norte. Pero él no tenía idea que su nueva novia se había unido a la conspiración para atraparlo. Un día me llamaron avisando que intentaba derribar la puerta de Bárbara. Todas estábamos muy asustadas. Inmediatamente llamaron a Derek. Mi mayor temor ese día era que el señor Hicks de algún modo saliera del área antes que pudiera tener todo el papeleo listo, porque en realidad tarda varias horas llegar a la oficina, digitar la orden, encontrar a un juez dispuesto a firmarla y llevarla a la oficina del sheriff. Tardé mucho y temí que perdiéramos la oportunidad de atraparlo en Carolina del Norte. La policía de Carolina del Norte arrestó a Ed Hicks el 12 de diciembre de 2005 y fue devuelto a Virginia con una orden judicial. Ed Hicks fue arrestado en Carolina del Norte saliendo con otra mujer a quien le había propuesto matrimonio. Y seguía en esto aunque lo buscaba la ley y estaba ya casado con otras 2 mujeres. Tal vez nunca sepamos por qué Ed Hicks estaba tan obsesionado, pero Tom Jackman sugiere cómo pudo arruinar tantas vidas. Creo que a Ed le ayudó el avance de la tecnología y el hecho de que ahora podía conocer a más mujeres rápidamente. Por eso contaba con una base de víctimas mucho más amplia de la que tenía antes de Internet. Si hubiera habido Internet hace 20 años, probablemente tendría 15 esposas, ya que habría ido de una mujer a otra. La pregunta es ¿por qué Ed Hicks se casaba una y otra vez? Bueno, mi opinión del señor Hicks es que tiene la habilidad innata de saber hasta dónde puede llevar a una persona. Él sabía exactamente qué estaba buscando y cuando lo encontraba iba tras ello. Personalmente, creo que es un sociópata. Después de toda la investigación que he hecho, solo intento entender por qué no tiene conciencia. ¿Cómo pudo lastimarme de esa manera? ¿Cómo pudo lastimar a Julie? ¿Cómo pudo lastimar a sus propios hijos? Y es algo que aún no entiendo completamente. Sé que él cree en sus propias mentiras, en todas. Y ha contado estas historias durante tantos años que cree que son reales. Ed Hicks tenía una fijación con el poder y el control de las mujeres y niños de su vida. Podríamos llamarlo un abusador. Tenía un componente violento. La hijastra de Ed Hicks está de acuerdo. No quiso que identificaran a su familia por su apariencia, pero quiso dar su testimonio de cómo Ed la trató cuando era niña. Yo era muy pequeña y él no se limitaba a darnos 1 o 2 palmadas para corregirnos. Él nos tomaba por la mano y con un cinturón nos golpeaba como a bestias. Me gustaría ver que Ed tuviera que pagar por el dinero que ha robado, por las vidas que ha arruinado. Me gustaría ver a Ed
hacer algo por el daño físico que ha causado a sus esposas y a sus hijos. Y no solo me refiero a la cárcel, sino que a algo tangible que demuestre remordimiento. Pero realmente creo que no, que él no piensa que hizo nada malo. Al ir de mujer en mujer y manipular a cada una, él las explotaba como parte de su vida normal. Esta es la forma en la que él pensaba que debía ser. A pesar del desastre que Ed había dejado a su paso, Julie y Sandra temían que su castigo no reflejara su crimen, especialmente porque al declararse culpable, había buenas probabilidades de que saliera en libertad. Al ver este caso, y después de ver los términos de la sentencia, pensé que había una posibilidad de que el señor Hicks no tuviera que cumplir una condena aparte de la que ya había cumplido. Me lo dijo de frente a la cara. No quiero pintarte el peor de los casos, pero no quiero que creas que todo saldrá como queremos. Es muy posible que salga libre el día de hoy. Probablemente eso pasará. Después de 41 años de múltiples matrimonios y relaciones simultáneas, Ed Hicks finalmente se enfrentó a su sentencia. Las mujeres y niños de su vida habían pagado con creces, pero ¿lo haría también él? La mayoría aprovecha esa oportunidad para disculparse y... en especial con las víctimas tales como Julie y Sandra que estaban en la sala. El señor Hicks eligió concentrarse en el hecho de que él no creía haber lastimado financieramente a ninguna de ellas. Lo único que él tenía que decir era que no había sido por dinero, que las parejas comparten las cosas. Y eso es lo único que dijo. No habló nada más, nunca pidió perdón, ni siquiera hubo remordimiento. Ed debe haber sabido que los meses que ya había pasado en custodia excedían la típica sentencia por bigamia. Y queríamos que tanto Sandra como Julie estuvieran preparadas para el hecho de que si el juez aplicaba las penas correspondientes, el señor Hicks saldría en libertad ese día. En mi mente preparé el argumento que indicaba que todo lo que se había expuesto era una grave ofensa debido a la naturaleza del crimen y al hecho que empiece a buscar a su siguiente víctima mientras todavía sigue casado con una. Nuestras emociones iban y venían. No sabíamos qué ocurriría después. Tanto el testimonio de Julie como el de Sandra fueron muy importantes porque ambas hablaron del impacto que causaron, particularmente al mirar a Julie ya que ella era la víctima en mi caso. En su testimonio ella declaraba que, aunque había un periodo de bigamia legal de solo 21 días, antes de siquiera casarse con Rose, ya estaba saliendo con Julie. ¿Cómo podía hacer todas estas cosas y fingir ser la persona que no es? ¿Y cómo puede descartar así a la gente? Las desechaba cuando ya no le servían. La ofensa cobró una perspectiva completamente diferente en ese momento porque el juez se dio cuenta de que, si bien el matrimonio solo había sido ilegal por 21 días, muchas otras cosas sucedieron durante ese tiempo. Ed Hicks fue sentenciado a 5 años, 4 en suspensión. No saldría en libertad. Quedaría tras las rejas otros 7 meses cumpliendo condena. Cuando el juez dictó la sentencia, Sandra tomó mi mano y me dijo, lo tenemos, y nos sentimos realmente bien. Me concedieron el divorcio y a mí me dieron la propiedad en las Bahamas. Es imposible creer que alguien con quien mi esposo me engañaba se convertiría en una de las mejores amigas que haya tenido en mi vida. Sandra y Julie pueden darse mucho consuelo y fuerza la una a la otra. El reírse de la situación es la mejor protección contra los malos recuerdos, pero ambas saben que hay heridas que tal vez nunca sanen. Los niños están enojados conmigo por lo que ha pasado. Espero que algún día ellos puedan entender por qué sentí la necesidad de ayudar a otras potenciales víctimas de su padre para que no sufran. Me será muy difícil volver a confiar en otro hombre. No, nunca volveré a tener otra relación. No. No vale la pena, no es para mí. Me siento demasiado engañada. Miro atrás y pienso, wow, debí haber visto esta cosa o aquella otra y... la mayoría de la gente me dice, vaya, debiste haber huido y así debió ser. Pero cuando se vive eso, es diferente y es lo que debe entender la gente.
En esas circunstancias, él podía hacer que todo pareciera perfecto. Así es la mentira. Tal vez por ser sus víctimas mujeres y niños, la sociedad pasa por alto o incluso se ríe de los hombres que se casan demasiado. Sobrevivir a ellos es algo diferente. Es algo de lo que no te recuperas. Ya no me duele. No voy a llorar nunca más. Concentro toda mi atención en ayudar a otras mujeres víctimas de bigamia. Sandra Phipps y Julie Flint perseveraron ante un sistema que generalmente le da a hombres como Ed Hicks solo una reprimenda. Con ayuda, consiguieron que se dictara una de las sentencias más duras jamás efectuadas en el estado de Virginia. ¿Pero será suficiente para proteger a otras mujeres de sufrir el mismo destino? Ed Hicks pronto saldrá en libertad.